Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, como puedes ver, hoy el entorno es un poco diferente al habitual en los vídeos. Y es que estoy en la zona de Bilbao, estoy en la zona entre Bilbao, Muskiz, estaba pescando estos días por esta zona y me han pillado pues varios días seguidos de lluvia. Y total, pues que llevaba 2 días encerrado en la furgo. Y he dicho, pues venga, me voy a pillar un hotelito y así por lo menos pues puedo descansar bien, ya que por la noche es un poco coñazo el ruido de la lluvia golpeando contra la chapa de la furgo, pues tampoco es que te deje dormir muy bien y sobre todo pues poder estar unas horas en un lugar, aunque esté encerrado, pero que pueda por lo menos estirar las piernas. Ley de Murphy que he dicho, venga, tenía pendiente ya desde hace tiempo un vídeo porque me preguntáis mucho sobre el tema de las boyas y he dicho, pues venga, vamos a hacer un vídeo sobre las boyas que llevo de viaje, o mejor dicho, sobre las boyas que llevo en este viaje, porque ya sabéis que el tema de las boyas es algo que va cambiando en mi mochila, voy comprando nuevas boyas, vuelvo a mi casa a Galicia y allí tengo cientos o quizás miles, no lo sé porque nunca las he contado, roza la enfermedad. El tema de las boyas para mí son fetiches, tengo cientos y cientos de boyas que ni siquiera he utilizado nunca, pero que las compro porque entro en una tienda, no me puedo resistir y me parecen bonitas. Pero como decía, ley de Murphy, que llevo 2 días encerrado en la furgo lloviendo, acabo de bajar a la furgo a por las 2 bolsas que tengo de boyas, he subido y de repente, como podéis ver, ha salido el sol. Así que bueno, es lo que hay, no tiene muy buena luz este hotel, así que agradezco que haya salido este rayito de sol, a ver si dura para que nos ilumine todo el vídeo. Y sin más dilación, vamos allá. Realmente tengo 2 bolsas de boyas en este viaje. Una es esta bolsa azul que está hecha una mierda, está rota por todos lados. Seguro que os suena de vérmela, porque es la que llevo en la mochila. Aquí llevo los fluorocarbonos y las boyas. Y luego, pues tengo otra pequeña bolsita, en cada viaje más pequeña, porque antes llevaba muchas más boyas de viaje, pero debajo de la cama, en la furgo, llevo pues unas cuantas boyas más. Lo que voy a hacer es vaciar las 2 bolsas sobre esta mesa, que no la podéis ver, pero bueno, que ahora os enseño, sobre la que está apoyada el móvil. Voy a vaciar las 2 bolsas, voy a intentar organizar un poquito todo y rápidamente paso a comentaros cuáles son las boyas que tengo y sobre todo, que imagino que será lo que más os interesa, las características y en qué situaciones yo tiendo a utilizar más unas o cuáles me parecen más apropiadas para cada situación. Venga, vamos allá. Bueno, ya está más o menos ordenado por aquí todo el material en la mesa. Vale, y antes de empezar, me gustaría hacer un par de pequeñas consideraciones. La primera es dejaros claro que todo lo que voy a transmitiros a continuación no es más que mi humilde opinión. Simplemente es la forma en la que yo uso este material, estas herramientas, porque las boyas no dejan de ser herramientas, y es la forma en la que yo personalmente lo utilizo. ¿Y por qué hago este matiz? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, ya creo que ya me habéis oído decir más de una vez que en el fondo me hace gracia este tipo de, vamos a llamarle talibanes de la pesca, que parece que nos quieren vender, y sobre todo a los que empezáis, que la pesca es una cosa sota caballo rey, que solo vale la caña que ellos utilizan, que solo vale la boya que ellos utilizan, que solo vale el hilo que ellos utilizan. Y yo sinceramente, como digo, me río de esa gente, porque he visto tantas cosas, tantos lugares, tantos pescadores pescando de formas tan diferentes, que yo creo que al final lo más importante es que uno
vaya probando, evidentemente asesorándose, aprendiendo de otras personas que saben más que él, e incluso personas que saben menos que tú, de personas que saben menos que tú también se aprenden cosas, porque yo he visto incluso de gente que empieza, he visto formas de resolver problemas que jamás se me hubieran pasado por la cabeza. Entonces creo que hay que tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos y observar todo lo que podamos a nuestro alrededor y observar a todos los pescadores que podamos e ir sacando lo mejor o lo más práctico de todos ellos. Por eso quiero decir, he visto gente pescando con montajes que a mí jamás se me ocurrirían, pescas súper finas, pescas en las que consiguen engañar al pez de una forma que a mí jamás se me hubiera ocurrido, porque me parecería un formato muy bruto de montaje, y al revés, he visto pescar a gente con montajes muy finos, en mares muy fuertes. Así que, yendo al grano, simplemente lo que yo os voy a transmitir es mi simple opinión. ¿Sabéis que pesca? ¿Sabéis que mi opinión pesca? Lo podéis ver semana a semana. Pero que desde luego hay muchas otras formas de utilizar las boyas y de utilizar las herramientas de pesca, evidentemente. Y la segunda cuestión que os quería plantear antes de empezar a enseñaros las boyas es que para mí hay evidentemente dos grandes mundos dentro de las boyas. Y esto es las boyas lastradas, es decir, boyas que llevan un plomo o algún tipo de peso interior o pegado a ella, y las boyas sin lastrar, es decir, boyas que pueden ser de muchos materiales, de corcho, de foam, de eva, de lo que sea, de plástico, de madera, de mil y un materiales, y que no llevan ningún lastre más que el propio material, más que la propia materia prima de la boya. Y dicho esto, yo creo que cuando recorres tiendas, y yo he recorrido cientos y cientos de tiendas en muchísimos lugares, me quedo con que quizás por la demanda de los pescadores, la oferta que tenemos en tiendas de pesca suele ser predominante en boyas lastradas. Quiero decir que en general parece que los pescadores prefieren las boyas lastradas, pero yo debo dejar muy claro, y repito, según mi humilde opinión, prefiero siempre que se pueda pescar con boyas sin lastrar. Las boyas sin lastrar son más discretas, quiero decir, entran de una forma muchísimo más discreta en el agua, son boyas en las que se clavan mejor los peces, y en general son boyas que a lo largo de los años, y haciendo estadísticas de los materiales que utilizo y las capturas que consigo y demás, quiero decir, analizando grandes volúmenes de datos, son más pescadoras. Me han dado más pescado las boyas sin lastrar que las boyas lastradas. Conste que yo durante muchos años utilizaba casi siempre boyas lastradas, y fueron quizás grandes pescadores y amigos como Juan de Repunte o como David Mare Magnum quienes, bueno, pues a base de hablar y pescando con ellos y demás, me fueron convenciendo y me fueron demostrando in situ que efectivamente las boyas sin lastrar son boyas más pescadoras. Ahora, volvemos a lo mismo. Hay miles de pescadores enormes, grandísimos, fabulosos, que utilizan siempre boyas lastradas y hacen grandísimas pescatas. Yo solo puedo hablar de mi experiencia. Así que mi recomendación, como digo, mi recomendación basada en mi experiencia y en mi opinión, es utilizar, siempre que nos lo permita el viento, boyas sin lastrar. Y hablo del viento porque precisamente para mí, vamos a ver, antes de empezar a enseñaroslas, os voy a enseñar, por ejemplo, dos modelos que serían equivalentes, con la única diferencia de que una, mira, son dos boyas de Gazi, de los tamaños más pequeñitos que tienen, y esta, como podéis ver, es sin lastrar, y esta lleva un plomo aquí abajo, ¿vale? Yo utilizaría, para mares bellas, esto sería una boya que utilizaría, una boya que va muy bien, y la única razón por la que yo utilizaría esta boya lastrada en lugar de esta es o porque tenemos un viento suficientemente fuerte como para que no nos permita trabajar esta boya, para que se nos la lleve, o bien que queremos lanzar más lejos. Es decir, o demasiado viento o queremos lanzar más lejos. Para todas las demás circunstancias, preferiría esta. Vale, voy entonces a comenzar a enseñaros las boyas, que las he ordenado digamos, de mares más suaves o de boyas más
pequeñitas o que soporten menos gramos al máximo, a mares enormes, boyas enormes y demás. Quizás en otro momento, quizás en el anterior viaje, comenzaría este repaso con las míticas boyas de competición, pero en este viaje las he eliminado, no las llevo. Son boyas muy efectivas, muy efectivas, con mares muy bellas, con mares platos, pero realmente para pescar en acantilados, para pescar en pedrero, son boyas que al mínimo toque con una piedra se rompen, entonces pues no me compensa y las he sustituido por otras. Y precisamente esas boyas que para mí, que yo ahora mismo son las más pequeñitas que utilizo, ya os digo, para mares absolutamente plato, serían estas boyas de Kalikunam, que son de 2 gramos. Igual, no sé si os hacéis un poco la idea por la perspectiva, igual se ve un poquito grande, pero realmente mirad, o sea, es un tamaño ínfimo. Esto soporta 2 gramos. 2 gramos, la forma es tremendamente fusiforme, el pez prácticamente no nota nada, y esto sería, ya os digo, para mí el mínimo que utilizo para hacer evidentemente una pesca en corto, seguramente una pesca con engodo. Y bueno, tampoco es que sean unas boyas excesivamente robustas, de hecho, no sé si podéis ver, por aquí ya tienen algún mordisco y tal de las piedras, pero bueno, es lo que es. Esto es para, yo cuando utilizo estas boyas, utilizo igual un hilo del 0,16, un 0,15, 0,18 como mucho, y ya os digo, una pesca súper delicada y súper fina. Bien, el siguiente tamaño que yo suelo utilizar de las boyas que tengo por aquí serían, estas ya las conocéis bien, ya las habéis visto en otros vídeos, serían estos 2 modelos de boya del artesano de Avilés, Juan Pablo. No recuerdo exactamente porque yo también calibro un poco a ojo y tal, pero creo recordar que andan en torno a 2 gramos y pico, 3 gramos y pico. Son boyas... ¡Opa! Se me cayó. Son boyas hechas de una forma totalmente artesanal, cada una de ellas es diferente. Las utilizo indiferentemente, tiene un poco más de equilibrio esta, evidentemente. Esta, pues nada, si no la lastras perfectamente se tumba y tal, pero las dos funcionan súper bien en mares bellas. Yo creo que ya las habéis visto en varios vídeos. Subiendo un poquito tanto en intensidad del mar, pero todavía moviéndonos en mares bastante bellas, tendríamos boyas que aguantan pues unos 5 o 6 gramos, incluso hasta 8 gramos, podría ser viable. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, esta boya de corcho de Kalikunam, que me encanta, me flipan estas boyas de corcho, me recuerdan, tal vez no tenga nada especial, pero a mí personalmente me recuerdan a cuando tenía, no sé, 6, 7 años y empezaba a pescar en río. Sabéis que yo soy del interior, soy de Ourense, y estas eran pues las boyas que utilizábamos en río y me trae muy buenos recuerdos, y la verdad es que pues me alegra mucho sacar sargos utilizando materiales que utilizaba de niño para pescar peces de río. Tendríamos también otras boyas por aquí del artesano de Avilés, Juan Pablo, una vez más, boyas ya os digo de 5, 6, 7, 8 gramos, dependiendo del modelo. Tendríamos estas boyas de Evia, que a mí me encantan. Estas boyas de Evia son de 8 gramos y para mí tienen una particularidad muy interesante, y es que si os fijáis, tienen el tubo de plástico que las atraviesa de arriba abajo, ¿vale? Entonces esto nos permite que, si bien le podemos poner un palito, las utilizamos como boya fija, y si queremos utilizarlas a correr, pues estas boyas corren de maravilla al tener ese tubo de plástico que las atraviesa. Tendríamos también por ese rango de pesos, por ese tipo de mares, todavía moviéndonos en mares bellas, la que os enseñé antes de Gazi. Yo es una boya que utilizo muchísimo, esta, y en su versión lastrada, como os decía antes, en el caso de que haya viento, siempre que pueda, utilizo esta. Pero tenemos también esta opción. A veces, pues bueno, es un factor, como muchos sabréis, a veces el mar nos pide
un montaje y el viento nos pide otro y no están a la par el mar y el viento, entonces pues a veces tenemos que utilizar equipos, o mejor dicho, montajes un poquito más pesados para mares que no debieran requerir montajes tan pesados. Pero bueno, aún así, bueno, pues es una boya lastrada, para ser lastrada bastante discreta, como veis está bastante usada, buena señal, igual que esta, también tiene unos cuantos mordiscos por ahí, en cualquier caso, boyas fabulosas. Seguiríamos ya y nos iríamos al rango de los 10-12 gramos, incluso un poquito más. Ahí ya podemos trabajar con mares que tengan una rompiente decente. Yo no tengo miedo de utilizar boyas pequeñas con mares, o sea, quiero decir, veo que por defecto los pescadores tendemos a utilizar boyas demasiado grandes según vemos un poquito de espuma además, y yo intento siempre pescar lo más fino posible. Es una de las claves, es una de las cuestiones fundamentales para engañar a los peces, intentar que sientan la mínima resistencia posible. Y como decía, nos vamos a unos rangos de en torno a 10-12 gramos. Seguimos hablando de boyas sin lastrar, ¿vale? Boyas sin lastrar. Entonces aquí tenemos ciertas particularidades. Bueno, tenemos en primer lugar estas boyas de Juan Pablo. Tengo un par de colegas asturianos que pescan pero que muy bien, y solo utilizan estas boyas de esta medida, solo las utilizan. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto también lo comento varias veces. Si solo pescas con un tipo de boyas, que solo estar dispuesto a pescar con un tipo de condiciones, lo cual para mí limita mucho el juego, pero oye, lo respeto, son gente que quiero mucho y ya digo que son gente que pesco muy bien. Como digo, aquí estamos ya en un punto intermedio entre ya un mar potente y un mar que simplemente tiene un poquito de espuma. Entonces, bueno, podríamos decir que esto ya son para mares medias y las trabajan muy bien esas mares medias. Pero en este rango de gramos y en este tipo de mares tenemos un tipo de boya que es de mis favoritas. Yo tenía estas boyas hace muchos años y durante muchos años dejé de verlas por ahí, dejé de encontrarlas, hasta me había olvidado de ellas, pero siempre me gustaron muchísimo. Y las volví a ver, si mal no recuerdo, no sé si en Tenerife o en El Hierro, en una tienda. Y compré alguna. Y lo mejor es que me llevé una gran sorpresa cuando volví a Galicia y me di cuenta de que mis compañeros de Troitamar las estaban trabajando y las estaban vendiendo. Entonces, bueno, ya hice acopio ahí y wow. La verdad es que son quizá de las boyas que más utilizo en estas situaciones de mares intermedias. Quiero decir, mares ni muy fuertes ni mares muy bellas, que serían estas boyas. Estas boyas tienen muchas características que para mí las hacen fantásticas y que hacen que desde hace muchos años yo soy un enamorado de estas boyas. La primera es el material, son blanditas y para mí una boya blandita, siempre que trabajemos la pesca del sargo en acantilado, en pedrero, en rocas, pues para mí es una garantía, porque cuando trabajamos con materiales rígidos, rápidamente descorchamos las boyas, las partimos, las rajamos, las rompemos, y la verdad es que este tipo de materiales flexibles, blanditos, como esponjosos, pues son una pasada. Otra ventaja que tienen estas boyas, y que a mí me encanta, es que, bueno, evidentemente su forma fusiforme, son de Hevia, por cierto, de Hevia y de 10 gramos. Las hay más medidas, pero yo suelo, ya las que más utilizo son las de 10. Otra característica fabulosa es su forma fusiforme, es decir, es una boya que nota muy poco el pez. Y otra característica brutal que tienen estas boyas son que podemos utilizarlas o bien como boya fija, utilizándola como una boya normal y corriente, como una boya tradicional. Meteríamos el hilo por aquí, luego le calzamos el palito y tendríamos una boya fija. Pero si os fijáis, el palito, a ver si enfoco, bueno, ahí lo veis, tampoco quiero que nos queme la luz de la ventana, así, bueno, ahí lo veis perfectamente, ¿verdad? Veis que el palito, desde aquí arriba hasta aquí abajo, es hueco. Vale, entonces, como digo, podemos meter el hilo a través de la boya y fijarla con el palito, o podemos pasar directamente el nylon
a través del palito desde aquí arriba y sacándolo por aquí abajo, entonces tendríamos la opción de tener una boya fija en caso de meterlo por la boya o tener una boya a correr en caso de meterla por el palito. Por si fuera poco, otra cosa que a mí me flipa de esta boya, y es que estoy enamorado de ella, es que me permite, yo esta boya, depende del modelo exactamente, ya sabéis que no son todas, aunque estén hechas, imagino que estarán hechas en cadena, en fábrica, esto de artesano, imagino que poco tendrá, pero aún así no todas son exactamente iguales, y siempre puede variar un gramo arriba, un gramo abajo, pero lo dicho, marcando 10 gramos y estando muy bien equilibrada con 10 gramos en general, estas boyas, yo lo que suelo hacer es lastrarlas con 11, 12 gramos. ¿Y cuál es la ventaja de esta boya? Evidentemente, cuanto más lastrada esté la boya, menos la va a notar el pez. Pero evidentemente, cuanto más te pases del lastre que aguanta la boya, más va a desaparecer en el agua la boya y menos vas a enterarte de las picadas del pez. Pero ahí está esta maravillosa cabecita roja que yo, cuando le calzo a esta boya de 10 gramos, le calzo 11, 12, alguna me aguanta 12 y pico, hasta 13, y ya tengo prácticamente la boya hundida de todo en el agua, pero la cabecita roja queda por encima de la espuma y la sigo viendo. Entonces tengo lo mejor de lo mejor, es decir, tengo una boya, vamos a llamarle súper lastrada, lastrada además, pero que a la vez consigo seguir viéndola, algo que no conseguiría con otra boya, evidentemente. Otra boya en cuanto se hunde desapareció, pero con esta podemos lastrar además, que el pez prácticamente no se entere y a la vez seguir viendo esta cabecita por ahí asomando por encima de la espuma. Así que bueno, creo que se nota que, que me gustan mucho estas boyas. Bueno, y de aquí ya nos iríamos a boyas ya para mares más interesantes, boyas que, bueno, digo interesantes porque sabéis que me gustan los mares fuertes, pero bueno, todos los mares son interesantes, desde luego. Nos iremos a boyas ya que aguantan 20 gramos, más o menos, y ya tendríamos, pues, por ejemplo, estas boyas de Gazi, que utilizo mucho. Tendríamos, pues, su versión, veis que prácticamente el tamaño es igual de las boyas del artesano de Avilés Juan Pablo, fabulosas, fabulosas, originales, duraderas, una maravilla también. Tendríamos, mira, esta ya, yo creo que se pasa un poquito, esta, yo creo que igual ya son 25 gramos, esta me la regaló mi amigo Borja de Vigo, al cual mando un saludo. Ya tendríamos otra forma, una forma más de peonza, una forma que aguanta más mar, una forma menos fusiforme, la notaría más el pez, pero a su vez aguanta más mar. Entonces tendríamos pues este tipo de boyas, ¿vale? Para ese tipo de mares. En estos tamaños, para estos mares ya más bien tirando a fuertes, ya tendríamos sus variantes lastradas, que en el caso, por ejemplo, de Gazi, ahora mismo tendría solo esta. Debería tener alguna también negra y naranja, quiero decir, con esta coloración, pero no sé por qué solo me queda esta, que bueno, sería más o menos el mismo tipo de boya, pero lastrada, como os digo, también para lanzar más lejos, por si tenemos viento y demás. Tendríamos, en el caso de las boyas de Juan Pablo, tendríamos este modelo que viene sin lastrar y tendríamos este modelo que es prácticamente el mismo, pero con lastre interior. Estas boyas son una maravilla, de boyas lastradas. Esta medida, las de Juan Pablo del 8, se nota poco, ¿eh? Se nota poco que las utilizo. Tengo alguna por aquí, yo creo que tengo alguna por aquí todavía. Tiene algún toque, bueno, esta está prácticamente nueva, pero lo normal es que las tenga machacadas. Y esto no está así jodido de una vez, ¿eh? Esto está utilizado, esto ha pescado sargos en cientos y cientos y cientos de kilómetros. Una boya que, por cierto, los que lleváis ya tiempo siguiendo el canal, los que me seguís desde los inicios, sabéis que yo descubrí estas boyas porque son las que utiliza mi amigo Abelino. Abelino, también te mando un abrazo, un gran maestro de la pesca del sargo. Pero volvemos a lo de siempre. En mi humilde opinión, si podemos pescar con esta boya sin lastrar, no pescamos con esta boya lastrada. Ahora, esta boya lastrada, ya os digo que pesca, que lanza, que aguanta, bueno, una maravilla, pero mejor sin lastrar. Vale, y antes de subir de talla de boyas,
os voy a enseñar una última que también tengo tralladísima porque es la única que tengo. Tengo que comprar alguna más. La única que tengo de este tipo. Esto sería el mismo tipo de boya que las que os acabo de enseñar. Más o menos mismos gramos, para el mismo tipo de mar. ¿Qué pasa? Esta boya, por ejemplo, si recordáis, es la que utilicé en un vídeo que, si mal no recuerdo, que publiqué hace poco, que se llama Pesca itinerante en Cantabria, o pesca itinerante del sargo a boya en Cantabria. Y si recordáis, en ese vídeo os comentaba que utilizaba esta forma de boya más que una fusiforme. ¿Por qué? Porque empezábamos esa jornada en un lateral de playa, en el lateral de la playa de Cuberris. Normalmente los laterales de playa, la forma de trabajar el mar muchas veces es más pues tipo ola de playa, tipo que la ola viene barriendo, viene arrastrando, y sin ser mares muy grandes, pero el hecho de que venga la ola arrastrando, que venga ya rota desde muy atrás, pues hace que quizás ese tipo de boyas más afiladas, más fusiformes, nos bailen más, aguanten menos en el sitio. Y yo, en general, para ese tipo de pesquero en el que la espuma viene rompiendo, viene arrastrando, la ola viene arrastrando desde atrás, yo prefiero más este tipo de boya. En este caso es también de Gazi, y nada, muy bien para ese tipo de pesqueros, para ese tipo de pesqueros en los que el mar trabaja, como os digo, arrastrando. Bien, y nos vamos ya a mares fuertes, a mares potentes, a lo que dicen mis hermanos, mis compañeros portugueses, mares de hombres. Esos mares que muchos compañeros no pescan, que muchos compañeros, porque no saben, o porque no lo han intentado, o porque no le han explicado, dicen que no se pueden pescar. Efectivamente, claro que se pescan mares fuertes, y yo en ese tipo de mares, para mí, mi tipo de boya favorita es esta. Aquí os voy a enseñar 3 modelos: en madera, en corcho y en ébano. Bueno, esperad un momento que se nos está haciendo de noche, a ver si consigo dar un poquito más de luz por aquí, a ver si conseguimos aguantar hasta el final del vídeo. Vale, sin lastrar, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues una boya de madera. Estas Grauwel yo creo que ya no las hacen, y también lo que menos me gusta, porque normalmente cuando hay mares muy fuertes, este material, un par de leches y puede romper. Me gusta porque le puedes poner un palo, le pones un palo ancho y aguanta bien, o la puedes poner a correr. Yo casi siempre utilizo boyas a correr en mares fuertes, eso es algo que también ya lo he explicado. Tendríamos aquí un piau portugués tradicional, en este caso del maestro artesano Alex, que ya se jubiló, que ya no hace, bueno, esto es una reliquia, esto ya no lo uso, pues lo tengo de colección, ya que Alex ya no hace más pions. Y tendríamos aquí una boya con muchísima historia, de mis boyas favoritas, del artesano de Avilés, Juan Pablo, que esta boya la utilicé en aquel vídeo tan gracioso que hicimos pescando sargos a boya con la caña de spinning, que recordáis que para ese vídeo concretamente le hice este invento, y aquí sigue viva y la sigo utilizando muchísimo. Veis que tiene mucha vida esta boya. Le puse un palo de chupa chups para poder utilizarla a correr. Las 3 boyas, como veis, están preparadas para utilizar a correr, porque yo utilizo casi siempre boyas a correr con mares fuertes. Tendríamos también para esos mares fuertes esta otra medida de Juan Pablo, que también aguanta muy bien, pero a mí ya en mares fuertes, si bien siempre por defecto me gustan más estas formas fusiformes, alargadas, tipo misil, los mares fuertes necesitan ya más una forma tipo peonza, más superficie de apoyo, y a mí aquí ya se me quedan un poco, trabajan bien, pero sin duda el pez las nota menos, pero se quedan ahí ya un poquito en tierra de nadie. Entonces yo prefiero, si vamos a lo bruto, vamos a lo bruto, y yo me quedaría con estas 3. Y bueno, respecto a los pions, os enseñé este de Alex sin lastrar. Evidentemente tengo por aquí colección de pions de mi amigo y grandísimo artesano de pions portugués, César Garrido. Este tipo de pions lastrados, César también los hace sin lastrar, ojo,
Y bueno, a mí estos peones me encantan también. Evidentemente utilizo mucho también este tipo de montaje, de hecho tenéis un vídeo en el canal en el que hablo largo y tendido de cómo pescar al pion y utilizo como ejemplo estos piones de César Garrido. La ventaja es que con estos piones pues suelo hacer montajes más simples, si tengo prisa los suelo utilizar, los monto más rápido que cuando tengo que hacer un montaje sin lastrar y luego lastrar yo en diferentes partes del aparejo. Entonces esto también ya para mares fuertes muy recomendable. En este caso son los de 40 gramos, ahí lo podéis ver, 40, ¿vale? Y luego tendríamos ya, yo a partir de aquí, a partir de esta medida, a partir de estas medidas, ya solo tengo boyas lastradas, porque necesito lanzar muy lejos, suelo trabajar, pescar muy abierto, dejando que la ola se lleve la boya para afuera y necesito sortear esas olas inmensas que están a mis pies. Entonces ahí sí que ya utilizo más bien boyas lastradas, pero por el hecho de intentar lanzar lejos y pescar ya no en la orilla, evidentemente, sino en bajos que estén alejados de mis pies. Entonces pues eso, ya a partir de ahí partiría de piones tipo los que hace César Garrido de 40 gramos, piones de César de 50 gramos, piones de César de 60 gramos, hay gente que los usa de 60, 70, 80, yo de César solamente tengo 40, 50 y 60. Y luego tengo estos que creo que son piones de Cormoura, que esto ya es una burrada. Esto creo que son 70 gramos y esto como 80 gramos. Esto es como un puño, esto es como una mano. Bueno, esto pues también pesca, y pesca muy bien, la verdad. Pero evidentemente toda la pesca, como os he dicho muchas veces, es escalable y siempre hay un tipo de montaje para un tipo de mar. Bueno, y ya para terminar, simplemente he dejado aquí unas boyas apartadas, que les tengo mucho cariño, que las llevo conmigo, pero que las he puesto aparte y ya veréis por qué. Unas son regalos, otras son pues boyas con un valor sentimental muy alto para mí. Y antes de enseñaros esas boyas, tenía aquí retiradas tres, que son básicamente las boyas que utilizo yo para pescar de noche. Simplemente porque tienen el tubito para ponerle el Starlight. Esta boya es un poco bruta, pero bueno, dependiendo del sitio, 25 gramos. Yo cuando pesco de noche todo cambia. Entonces todas esas condiciones de rompiente y demás que buscamos de día, yo de noche solo busco que sea una zona buena de sargo, que tenga buen pasto, que tenga ese percebe, mejillón, marisco y tal. Y a mí de noche me encanta pescar con mares totalmente bellas. El pescado te pica igual, el sargo pica igual, no tiene nada que ver con el día. Entonces raras veces utilizo yo esta boya, porque esto significa que estaría pescando de noche y con mar fuerte. Y pescar de noche con mar fuerte es un Cristo, porque es incómodo, es inseguro y yo la verdad es que no lo disfruto. Suelo bajar un poquito más bien a estas boyas de Calicuna, que la verdad es que están muy bien. No tiene nada especial, pero bueno, las tengo y son las que utilizo. Son de Porexpan, llevan aquí el tubito para poner el Starlight. Yo las utilizo a correr. Y luego, bueno, es que ya las he guardado, pero por otro lado, también evidentemente cualquier boya, tú coges esta boya, le quitas el palito y le pones aquí un luminoso, un Starlight, y puedes pescar exactamente igual que con el palito, pescas con el luminoso y lo utilizas para pescar de noche, o sea que tampoco tanta ciencia. ¿Qué pasa? A mí me gustan estas porque tenemos el tubito aparte y viene preparada, como veis, con el tubo metálico para correr, y eso sí que me interesa. Sí que me interesa tener Starlight y poder utilizar la boya a correr. Si quiero utilizar una boya fija para pescar de noche, pues no me complico, utilizo una de estas mismamente, le pongo el busiluz, el Starlight, como llamáis vosotros, y para adelante. Y luego ya para terminar, esta boya que la utilicé bastante en la temporada pasada, este tipo de boya Spiker, que la verdad son boyas. Simplemente esta no lo utilizo mucho últimamente porque solo me queda esta, tenía 3 o 4 y las fui perdiendo o rompiendo, y eso que son bastante duras, pero bueno, las utilicé mucho, la verdad. Y bueno, este tipo de boyas son boyas que vienen de la pesca de agua dulce, de la pesca de lucio, de la pesca a la inglesa. Tiene la ventaja de que las podéis utilizar pasando el nylon a través de ellas, o podéis pasarlas también
tienen por aquí un agujerito, a ver si conseguimos, no sé si lo podéis ver, bueno, llevan aquí un agujerito, entonces lo pasaréis por aquí, de forma que la boya cae al agua tumbada y se pone de pie en cuanto baja el lastre, ¿vale? Son boyas que, ya digo, funcionan muy bien, son muy discretas, el pez las nota muy poco y luego para pescar en roca está muy bien porque son blanditas, entonces aguantan bastante bien los golpes. Y bueno, ya para terminar tengo por aquí unos regalos que me hizo el maestro Jonathan Fleitas de Tenerife. Estas boyas son una pasada porque parecen como de... Es que o sea, parecen esponjas, o sea, es una pasada. El tacto da gustito tocarlas, ¿eh? Es relajante. Estas son las boyas que utiliza él. Y es un grandísimo pescador, o sea que bueno, yo creo que estas boyas saben dónde están los sargos. Muy chulas. La verdad es que no las he estrenado. Me da pena porque son tan bonitas y tal, pero bueno, las usaré, Johnny, ¿eh? Y muchas gracias por ellas. Me quedaría por aquí pues esta boya que fue un regalo que me hizo en el Hierro Luis Ojeda. De hecho, no sé si es en el vídeo que hago la entrevista, no, creo que es en el otro vídeo en el que sacamos ese pez ballesta de casi 4 kilos. Cuando llegamos luego a su casa, que me regala esta boya hecha por él. También me hace mucha ilusión. No la uso porque es un regalo. Tengo por aquí otra boya que me regaló también en el Hierro otro gran maestro, el maestro Pedro Manuel Suárez, que es ese gran pescador que me enseñó a pescar con pan, un gran maestro para mí en lo que es pescado blanco al estilo pesca canaria, y que me regaló también esta boya y que creo que ya os comenté en ese vídeo en el que saco esos gallos azules, o sea, esos peces de la familia del ballesta, pero que tienen unos colores preciosos, que son enormes, muy alargados. Y el maestro Pedro Manuel Suárez siempre me insistía que para hacer esa pesca de pescado blanco con mares bellas, siempre boyas blancas, porque él está convencido de que el color blanco llama la curiosidad de los peces. Y yo no soy nadie para contradecir esa teoría, porque ya os digo que es un pescador de primerísima división y de décadas y décadas y décadas de experiencia. Así que las boyas blancas del maestro Pedro Manuel Suárez. Y ya para terminar, las últimas. Aquí solo tengo 4, porque he dejado el resto las he dejado en Galicia, en casa de mis padres. Esto es algo muy valioso, tiene muchísimo valor sentimental, material y de todos los valores que se os vengan a la cabeza, que son estas boyas. Estas boyas que me traigo de Gran Canaria. Tengo como 12 o 15 y solo me he traído 4. Si las pierdo, si las rompo, pues que queden. Y aparte que tengo prácticamente repetidos todos los modelos, aunque son irrepetibles. Estas son boyas tradicionales de Gran Canaria. Son boyas que allí utilizan grandes maestros como Fran Javier Reyes, como Aníbal Galván, como Richard Gémez. Y estas boyas en concreto me las regaló el amigo, el maestro Richard Gémez. La historia de estas boyas, por lo visto, si mal no recuerdo, ellos tenían un compañero. Cuando digo ellos, pues Richard, Fran Javier Reyes, Aníbal Galván y tal. Tenían un compañero, un señor que les acompañaba en las pescatas hace muchísimos años, y que muchas veces mientras ellos pescaban, este señor se ponía a tallar, y me vais a disculpar porque no recuerdo la madera del árbol del que provienen, pero cogía la madera de ese árbol y se ponía a tallar allí mientras ellos pescaban. Y bueno, tras pasarse esas tardes tallando, luego en su casa las pintaba, les daba pues el tratamiento pertinente a la madera. Esto es una gozada. Estas boyas son una gozada. Estas boyas tienen más de 30 años. Entonces imaginaos el valor que tienen y lo agradecido que puedo estar yo a Richard por habérmelas regalado, porque sé que es algo muy importante para él y es algo que una vez se acaban estas boyas no va a haber más en ningún lado, porque ese señor ya falleció y son las que hay. Dentro de estas boyas, bueno, mi amigo Fran Javier Reyes, todas las jornadas de pesca, que hice unas cuantas con él, siempre las utiliza. Hay de todas las medidas, evidentemente todas las tienes que calibrar a ojo, porque esto no es handmade 100%, esto cada una es de su padre y de su madre, pero son espectaculares. Y luego me parece espectacular
bueno, esta por ejemplo, la finita, que es mi favorita. ¡Buah! Esto para mares bellas es una pasada, lo bien que trabaja, lo bien que engaña a los peces esta boya. Pero luego me fascina porque son boyas, a través de las imágenes no os lo puedo transmitir, pero creedme que incluso hasta las más grandes no pesan nada. Es que no sé, esto que pesa 1 gramo, 2 gramos, parecen de papel, es una pasada. Entonces, pero a la vez aguantan bastante plomo, ojo. Entonces, al ser boyas tan ligeras, a mí al principio me costaba mucho manejarlas y realmente es una pasada ver el arte que tienen ellos en Gran Canaria, sobre todo Fran Javier Reyes, que es el que más vi utilizarlas, cómo las maneja, cómo las conduce por las corrientes y todo, claro, a base de cañas tremendamente parabólicas, esas cañas Wonder que doblan tanto, tan finitas, a base de hilos súper finos, y cuando digo hilos finos ya no os digo de fluorocarbono, sino líneas madres súper finas, porque evidentemente una boya tan ligera, si yo le calzo aquí un 0,40, un 0,30 y algo, que es lo que suelo utilizar yo de nylon en el carrete, en la pesca del sargo, esto no trabaja bien. Aparte tira el nylon de la boya y no funciona bien. Pero con esos hilos tan finos, con esas cañas tan flexibles, la verdad es que ellos las manejan, que es una maravilla. Y con esto acabamos el repaso de todas las boyas que llevo en este viaje conmigo. Bueno, pues evidentemente te he enseñado todas las boyas, te he dado unas pautas, mis consejos personales de cuándo suelo utilizar unas, cuándo suelo utilizar otras, pero evidentemente, el uso específico de cada una de ellas, con su montaje específico de fluorocarbono, con su montaje específico de lastre, de plomo y todo ese tipo de detalles en general de qué boya utilizamos, en qué montaje y en qué mar concreto, en qué situación concreto. Eso evidentemente lo tenéis explicado largo y tendido en la Escuela del Sargo. Si te ha gustado este vídeo, recuerda dejarme un me gusta, y si no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los vídeos sobre esta aventura. Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!